la calle. Hemos venido escuchando hace algún tiempo de las intenciones de privatizar las empresas públicas de Medellín. Hay una alerta. Cada tanto como que se animan algunos gobernantes a entregar el patrimonio público. Esto tiene implicaciones, porque garantizar derechos a la población pasa por tener unas empresas públicas y administradas para lo público. ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Por qué nuevamente ese regreso de casi que pendular e infinito de la necesidad de privatizar lo público? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Quiénes en realidad quieren beneficiarse de este proyecto, de esta propuesta? Para analizar y profundizar sobre un problema central de ciudad y central también de país, agradecemos que nos esté acompañando hoy el profesor Hernán Gaviria. Él es conocedor del tema, profundizado esta temática. Él es médico y profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Profesor Hernán, gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa Cavilando, y me parece que es importante que abordemos ese tema sobre este proceso de privatización de las empresas públicas que se viene. Perfecto. Profe, cuando decimos se quiere privatizar las empresas públicas, ¿en realidad de qué estamos hablando? Sí, ahora en la introducción que hacías, decías que de vez en cuando aparecen gobernantes que quieren privatizar, desmontar algunos elementos básicos del Estado para entregárselo a particulares. Pero no, en verdad esa es una propuesta de mucho tiempo atrás que la conocemos como modelo neoliberal, que es el desmonte del Estado y entregar las funciones del Estado a los particulares, no para que lo hagan en beneficio de la comunidad, sino para que obtengan ganancias de la prestación de los servicios. O sea que en empresas públicas siempre ha sido objeto de eso a lo largo de su historia, de que todo gobernante pasa por allá y que ha tratado de privatizarla. Unas veces porque el Consejo, como voceros ciudadanos, se enfrentan a ellos, otras veces la comunidad, los usuarios, los trabajadores, o sea que siempre hay una resistencia a esto. Esa resistencia ha sido histórica en Medellín. De hecho, todavía sigue siendo pública en esencia. Sí, la empresa pública es pública, pero le han hecho una serie de reformas y que desnaturalizaban en parte su función pública, su pertenencia a lo público. Pero esta vez sí hay un paso ya muy definido de cómo privatizarla. Bien, entonces ha sido, diríamos, una privatización que ha venido caminando como por fases. Sí. Sí, primero yo creo que valía la pena que nos ubicáramos. Hay una ley en Colombia que es la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142 de 1994, donde abrió la posibilidad de que empresas públicas o privadas prestaran el servicio. Eso vino a dar, y posteriormente viene una ley 1341 de 2009, donde determinó que la prestación de, por ejemplo, de tecnologías de información, las comunicaciones, no eran servicios esenciales, ¿sí? Eran servicios esenciales, el agua, la luz y todo eso. Entonces ya empiezan mediante ley, a decirle a las empresas públicas de qué negocio se debe retirar. Eso es lo que hace. Y entonces aquí es donde se abre el camino en la privatización, que es lo que quisiéramos habláramos. Bien, entonces, ¿cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo novedoso? ¿De qué se trata esta información que nos llega y el debate que se está realizando? Sí. En el año de 2013, un consejo que tenía controlado el alcalde de la época logra que le autoricen sacarle la primera tajada de empresas públicas, que es UNE EPM, y a UNE EPM lo ligan con una empresa que se llama Milicon, una empresa que tenemos mucha duda de su origen, porque en algunas investigaciones aparece que es una empresa Milicon que solamente era dueña de una fotocopiadora y unos recursos mínimos en España, y aparece pues como la principal accionante. Entonces unen a EPM Milicon, la montan con su condición de empresa de economía mixta, que esa es la otra cosa, y viene que el poder accionario de empresas públicas en ese momento era el 51%, posteriormente otras organizaciones le dan el 51% a Milicon y queda 49% EPM. Entonces ya aquí empieza ya
a vislumbrar, ¿cierto? A Millicom le dan la posibilidad de que tenga la presidencia y la secretaría y que se constituya en societario mayoritario. Ahí es donde empieza el modelo de privatización. Entonces tenemos una ley que declara que no es servicio esencial en las telecomunicaciones, y ahí es donde aparece este negocio, y mal negocio, que se hace sobre la venta de la infraestructura de telecomunicaciones. Sí. Bien. Ya en este año 2024, 2025, sí es como ya las estocadas finales sobre EPM. Empiezan a decir que el problema de las telecomunicaciones es un negocio sumamente riesgoso para empresas públicas por las dificultades del mercado, de la tecnología cambiante que hay, y que empresas públicas no sería capaz de resistir ese manejo, y entonces se piensa más bien en deshacerse del negocio definitivamente. Ya no es la sociedad une EPM, sino que quitan ya más bien la posibilidad de que se deshagan totalmente de la comunicación. Entonces, EPM vende su paquete accionario a UNE. Y ahí el 49%. Ese 49% lo vende a UNE, ¿sí? Y ya queda ya totalmente privatizado lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Pero entonces, EPM gana una gran experiencia en esto, y se da ya más bien a pensar en cómo todos los otros negocios que llaman ellos, acueducto, alcantarillado, también es posible hacerlo, y empiezan unos procesos de reestructuración en el personal, y se empieza a concebir la posibilidad de tener una empresa matriz, y que todos los negocios de EPM se dividen en unas empresas operativas, entonces acueducto en un lado, alcantarillado, gas, todo eso, y siguiendo el modelo de la telecomunicación. Entonces se consigue ya una empresa matriz. Simultáneamente en EPM pues, se hacen estructuraciones internas, se hacen cambios en la gerencia, en riesgos y seguros, en planeación, en las áreas de presupuesto, en gerencia y tecnología y procesos. O sea que ya se estructura internamente eso. Todavía no se da el cambio, pero van realizando todos los procesos. O sea, se están adelantando. Se están adelantando. Coincide también que... Y aún sin tomar la decisión. Todavía sin tomar la decisión, ¿sí? Coincide también que internamente sale un plan de una estrategia de gerencia de la llamada EPM Sin Fronteras, porque ya EPM se había ido a Panamá, había ido a Centroamérica, y recuerdan ustedes que también fue a Chile. Entonces ya hablan de una EPM Sin Fronteras, porque nos plantean la idea de que EPM puede ser una empresa multilatina en servicios. Es un modelo de internalización. Se dice entonces que ya EPM pasa a tener una marca mundial. Eso es sumamente atractivo para los directivos de empresas públicas. Como negocio puede que sea atractivo, y entonces ya ahora sí entran a jugar en el modelo internacional. En las reglas del neoliberalismo. En las reglas del neoliberalismo. Entonces... este paso del modelo de privatización de empresas públicas viene en unos pasos con un cronograma muy preciso. Este cronograma empezó el 2 de septiembre de 1995, es decir, ya llevamos un mes y pico en esto, donde la reunión de junta directiva de EPM, sin mayores controles, aprueba la constitución de una sociedad que se llama Global Business Service, GBS, Global Business Service. ¿Esa empresa la crea? La crea Empresas Públicas. Ah, ya. Y ahora sí, en esa idea de que esa empresa matriz se encarga de coordinar todos los negocios nacionales e internacionales. Entonces, ¿para qué EPM? Entonces ya, ahí se entra a reemplazar a EPM. Oh, claro, EPM termina siendo es un cascarón. Un cascarón. Ya esto tiene un cronograma muy preciso. Hasta el 7 de noviembre, 2 de septiembre, vale la pena decirle, hasta el 7 de noviembre, los trabajadores, sobre todo los trabajadores del conocimiento, equipo grande, dirección, planeación, todas esas estructuras de investigación,
pasan a Global Service hasta el 7 de noviembre. Van en comisión. Un momento, es decir, a ver, crean la empresa. Crean la empresa, Global Service. Ahora los trabajadores de EPM... Los trabajadores o empleados grandes de conocimiento, de gerencia, que manejan proyectos, todos los estratégicos... Pasan a la empresa Global Service, ¿sí? Y ya no son trabajadores de EPM. No, se fueron en misión. Se van en misión y esa misión se vence el 7 de noviembre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya el 7 de noviembre... ¿Y por qué la fecha del 7 de noviembre? Porque el 7 de noviembre empieza en Colombia la ley que impide contratar, despedir personal, la ley de garantías. Por las elecciones. Las elecciones de 7 de noviembre a 7 de marzo. Entonces, ellos han sabido muy claro cómo utilizar ese interregno, ese plazo que hay ahí en eso. Se siguen entonces dando pasos muy grandes. Se declara a 400 trabajadores, ingenieros, técnicos. Bueno, los operarios no los tocan, pero todos estos ingenieros se les manda en misión. En este momento están en misión, bien sea porque estén en el exterior o bien porque estén aquí en empresas públicas, pero están en misión frente a esa nueva empresa. En esa nueva empresa lo están agrupando. Y entonces se han hecho una serie de reformas internas allá. Esto toca a 457 trabajadores, ¿sí? Entonces hay unas etapas muy precisas. Son 5 etapas, ¿sí? Que son la primera, que fue la de la presentación del proyecto de Global Service. 2, el proceso de sensibilización, pero el proceso de sensibilización internamente en la empresa. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, hubo una audiencia en el Consejo de Medellín donde por primera vez se presenta a la ciudadanía el proyecto, ¿sí? Como tercera etapa. El 7 de noviembre ya los trabajadores deben haber transferido, todos los trabajadores, entre comillas, los técnicos, han transferido todos sus conocimientos a la nueva empresa, ¿sí? Y empieza la vida jurídica de esa empresa en la 5ª etapa. O sea, una vez termine el proceso de ley de garantías, marzo, ese día ya se constituye formalmente eso. Y aparece, pues ahora sí, ya la figura del holding, una empresa que agrupa todo. Y eso tiene un plan muy preciso, y es que están buscando en qué país es la sede de esa empresa matriz que ellos tienen. Y la han buscado a Panamá. ¿A Panamá por qué? Porque Panamá puede ser un país muy laxo en legislación laboral, es paraíso fiscal, le da una cantidad de ventajas a este holding de radicarse en Panamá, y ese yo creo que va a ser el anuncio más inmediato después en estos días. La sede ya no es Medellín. Ya no es Medellín. Estaría en Panamá, sería una empresa completamente diferente. Ya sería una empresa totalmente diferente. Yo alguna vez en una charla con Carlos Posada, el presidente del sindicato de EPM, dije que aquí se está jugando la estrategia del caracol. La casa la desmontan, total. Se llevan los muebles, llevan todo el equipo y después nos dejan a nosotros el Ahí telón. les dejo su logo. Nos dejan el logo y nos irán a decir qué quiere que hagamos con ello, pero ya la han desmontado. Esto me parece sumamente grave, me parece que bienvenido realmente un programa como esto. No sé si, en la medida en que podamos dar a conocer esto, sensibilicemos la población, porque ese es un patrimonio de la ciudad. Lo que estoy escuchando es una repetición de un despojo. Es un despojo, ¿sí? Un despojo, de un hurto del recurso público. ¿Quiénes están detrás? ¿O cómo identificar quiénes están moviendo políticamente una decisión que no se ha tomado, pero se está ejecutando? Sí, primero que todo, hay un responsable de esto que le ha dado carta libre a esto, y es Federico Gutiérrez, ¿sí? El equipo de EPM
de la Junta Directiva de PM se consideran que ellos no tienen que rendirle cuentas a nadie y desafortunadamente reblujando por allá normas, esto no tiene que pasar por el Consejo. Porque si Están esto jugando fuera, con el límite. si esto fuera a pasar por el Consejo, por ahí se debería haber abierto el debate por ese lado. O sea que Bueno, claro que el Consejo tiene una composición hoy que le favorece, pues no creo que tendría mayores problemas en si hay necesidad de una audiencia o algún simulacro de debate. de debate, pues lo harán ahí. Entonces, quiere decir que el 7 de marzo del año entrante nace a la vida jurídica Global Business Service, ¿sí? Y será el alcalde Federico Gutiérrez, me imagino que tendrá una direcciones honorarias, se estará en Panamá, y esos trabajadores que se fueron en misión seguramente terminan su misión. Pero internamente en este momento lo que hay en EPM es un arreglo, un retiro, una programación de retiro voluntario, y se está desmontando todo el personal. Hay una resistencia, por supuesto, por parte de los trabajadores, pero me parece que más bien muy débil. Muy débil, muy débil. Yo creo que esto además sí, porque el sindicato también ha sido debilitado paulatinamente. el sindicato está debilitado paulatinamente, sí, profe. ¿Qué implicaciones directas tiene este tipo de negocio y esta captura de lo público? Que termina siendo una captura corporativa y un despojo de lo público para la ciudadanía. Sí, primero se pierde un patrimonio público. Se pierde, hay un cambio de domicilio. Pues nos quedará el edificio inteligente ahí. Para alquilarlo. Para alquilarlo, pero eso no va a tener ninguna... se va pues a Panamá, que es lo más seguro, paraíso fiscal, y ahí habrá unas condiciones fiscales diferentes, tributarias, y me imagino... Me imagino que desde allá se impondrán unas tarifas, se pierde todo eso de la inversión social que hace EPM, porque ya EPM no puede seguir teniendo esos músculos financieros con que sostener la fundación de empresas públicas que ha contribuido tanto al desarrollo de Medellín, que contribuye tanto al desfile de las flores, a las fiestas de Medellín, a toda esa inversión social que hacen empresas públicas. Porque lógico. Entonces, ya no es el sujeto. En últimas, Medellín dejaría de percibir mucho. Ya esas regalías. Claro, porque ya no es empresa pública, ya no está administrando una. Y es importante que se afecte a lo de los subsidios. Claro. Pues me imagino que los subsidios, EPM cortará con eso y se lo transferirá al Estado. Sígalo subsidiando usted como subsidia la gasolina. ¿Sí? Entonces yo creo que eso va a ser importante. Pero EPM no solamente es de Medellín. Entonces, ¿qué pasa con la regalía de los municipios? Hace presencia en toda Antioquia. ¿Qué va a hacer? Y otros municipios. Los municipios se van a ir privados de eso. Es decir, es muy grande y la pérdida de empleos. ¿A quién beneficia una decisión de estas? No, indudablemente creo que detrás de esto va es el capital financiero. El capital financiero, pues me imagino que recompone deudas, reorganiza pasivos, hace endeudamientos, desarrolla infraestructura, el sector financiero ganará por ese lado y entregará utilidades a unos empresarios. Porque el quinto paso es nombrar la empresa matriz. Por ahora es Millicom la que está haciendo estos pasos. Es posible que Millicom tenga fuerza suficiente
de que tenga algunos apoyos de grupos financieros del orden internacional y sea esa la figura. O sea, la empresa de papel Que se a la que le entregaron el negocio de las telecomunicaciones, ahora le van a entregar todo. Eso, todo, absolutamente todo. Esto es lo que creo que podríamos concluir que es un claro modelo de privatización, sin necesidad de haber abierto debate alguno. Pasando por encima del Estado y parando por encima de las leyes. Sí, por todo. O haciéndole esguince normativo, que es el mismo modelo de Milei, ¿no? Estoy notando pues que es la misma argucia e irle entregando lo público, que genera tanto bienestar para la gente, a sectores privados. Y que no pasan de agache normativamente y se hacen de una manera tal que nadie se dio cuenta. Es como el mago en los cumpleaños de los niños, ¿no? Sí. De un momento a otro y desapareció. Así es. ¿Qué hacer? Bueno, en eso entonces viene lo de las salidas. Las salidas se están estructurando, porque recuerden que ustedes el cronograma empezó el 2 de septiembre. Hace poco. Lo tenían muy bien calladito. Bueno, entonces nosotros sí creemos que hay que convocar a todas las fuerzas sociales, políticas y progresistas en defensa del patrimonio público. Y eso creo que es una buena consigna y que moviliza. No nos queda más que la movilización. Esto ya no es un problema del sindicato, esto es un problema reivindicativo de los obreros, los trabajadores de empresas públicas, esto es un problema de la ciudad. Profe, estos trabajadores que llevaron a emisión entenderán que próximamente y pronto podrán quedarse sin trabajo. Desafortunadamente el sindicato de funcionarios de ellos han estado acolitando esto. Muy por los no lados. sé qué se mueve por debajo, si unas buenas indemnizaciones. Cargos, puestos, promesas, lo de siempre. Eso no se sabe, pero esos empleados han venido haciéndole el juego a esto. Y sobre todo que se van a ir a hacer la transferencia de conocimientos a donde ellos les digan, y en las áreas que ellos digan, en contabilidad, en financiera, en todo esto. Yo creo que bienvenido. Este programa me gusta mucho. Ojalá este no sea el primero y invitaremos a otros. Claro que sí. Porque se van a mover unos cabildos abiertos. Perfecto. Entonces vamos en eso. De ciudad, en las universidades, en donde más se pueda hacer estos cabildos abiertos. Se está buscando que los candidatos actuales, los congresistas, senadores, empiecen a conocer este problema y a debatirlo ya, o sea, que se convierte en un debate de ciudad. Y esto es de país también. Claro, de país. Se están haciendo esas gestiones, se ha pensado hasta pues después de una sensibilización ciudadana y una movilización, un cabildo, un paro cívico, y cómo se incorpora esto en los temas de campaña. Eso no puede ser no se puede entender como una actividad puramente electorera, pues, para conseguir votos, sino no hace parte de la agenda de país. Esto es una parte de la agenda de país. ¿Sí? Me parece muy grave esto. Créame que cuando me invitaste a esto, pues la verdad es que yo hago parte del Frente Unido por la defensa de las empresas públicas, pero soy una persona relativamente marginal, que me toca simplemente abrir el espacio en el ambiente académico. Las universidades. En las universidades. Que lamento que las universidades, bueno, lo hemos cuestionado muchas veces, pero hay que insistir, universidades parece que al servicio del modelo. Eso. Incluso hay instituciones que están bajo el mando y dirección de Federico. Sí. Yo creo ITM, como, otras entidades que están más al servicio del modelo. Están atrapadas o están entrampadas, porque en realidad son instituciones públicas. Entonces va a ser complejo, pero vamos, por lo menos de nuestra parte, a abrir los escenarios, abrirlos en las universidades donde hacemos presencia,
porque esto no puede pasar de agache, como decimos. Sí. Bien, entonces están los cabildos abiertos, ponerlo en la agenda del debate, movilización, todavía no se tiene fechas. No, el jueves hubo una movilización al Consejo donde se presentó este modelo. Yo estaba fuera de la ciudad, no me di cuenta cómo, pero creo que va a haber una buena programación que seguramente las daremos a conocer. Hay un referente relativamente cercano y es lo que sucedió en la costa, en Colombia, con los servicios públicos impagables, conflictos permanentes por la privatización de los servicios públicos y la privatización de las empresas públicas, que hoy sigue siendo un problema en la costa. ¿Ese puede ser el escenario futuro? Sí, yo creo que definitivamente en torno a los servicios públicos se nos creó un paraestado, una comisión de regulación de energía y gas. Total. Ellos se nombraron, ellos se dan sus reglamentos, ellos definen sus tarifas y ellos se reparten las utilidades sin poner un peso. Usted ve lo que ha pasado con el gobierno, que no ha podido poner sus representantes en esos consejos de regulación porque está reglamentado de tal forma que no a nadie cabe, porque tú puedes ser ingeniero eléctrico con la maestría, los doctorados que sean, pero no has sido gerente de una empresa de esa. Entonces, puedes saber mucho, tener mucho conocimiento. Lo ponen los mismos que quieren ese cambio de privatización, entonces, se cerró. Entonces, eso es lo que está pasando. Yo creo que y eso yo creo que ha envalentonado al equipo de empresas públicas de que aquí no hay controles. Es decir, los representantes de la presidencia o el ministerio en la Junta de EPM no tienen mayor valor. Y dos, no se necesitan no se necesita el consenso de nadie. Entonces aquí tenemos un problema más estructural todavía, es decir, la estructura normativa institucional del país está hecha para privatizar. Sí. O sea, una administración corporativa de lo público. Es un asunto más de fondo. Si no logramos ciertas reformas, esta es una esencial. O sea, que hay que pensar, como lo decías ahora, ponerlo en la agenda porque se requiere. No es un asunto de Medellín, es un asunto de la estructura normativa del Estado que tenemos que cambiar para el beneficio de la población. Esas son palabras mayores. Bien, profe, las luchas y la resistencia de las comunidades en defensa de lo público ya llevan un tiempo. En Medellín han sido históricas. Creo que toca recomponer esa fuerza para dar el debate el próximo año, pero también dar el debate para las elecciones locales en 2 años, creo que llegan. Pero también llegar con propuestas. Creo que esto también hace parte del modelo de ciudad, el modelo de ciudad neoliberal, modelo de ciudad que entregó la ciudad a la prestación de servicios y ahora está entregando lo poquito que le queda, ¿cierto? Bien, profe, ¿cuál sería el llamado entonces al movimiento social? Creo que hay muy poco que decirle a la administración, o bueno, también el llamado a la administración pública, al sector académico, en función de defender lo público. ¿Cuál sería el llamado para abrir también el debate de ciudad? Sí, yo creo que a nivel del campo académico, la verdad es que nosotros no hemos dejado de sorprendernos. Vea lo que pasa en salud. Ajá. Y el modelo, se está aplicando exactamente lo mismo. Y la forma como la gente resiste el atropello. Y casi como que se tapa los oídos cuando nosotros le hablamos. Eso nos ha sorprendido demasiado. Yo creo que de todas maneras el campo académico todavía tenemos mucho que aportar. ¿Sí? Nosotros consideramos que los servicios públicos en general, de educación, salud, hasta vivienda y todo eso, debe ser garante del Estado. Sin duda. Y desde la salud definimos que cuando solamente prima la ganancia, esa ganancia viola el derecho fundamental a la salud. Y entonces nosotros desde los determinantes sociales de la salud
la lucha por el agua, por la luz, por el bienestar, por la comunicación, por todo eso, creemos que lo enlazamos dentro de la concepción de la defensa de la salud. Uh-huh. Eso puede que sea un lenguaje que no le llegue a mucha gente, pero creo que en la academia para nosotros nos queda claro eso. ¿Sí? Uh-huh. Eso, es decir, ya hoy no tener el celular, una persona tan fundamental, eso es violar una vida digna. Uh-huh. Todos tenemos derecho a eso, ¿sí? Todos tenemos derecho a enviar un WhatsApp. Eso no, estar comunicados. Eso es de estar comunicados, ¿sí o no? Uh-huh. Es decir, esos no son privilegios sociales. Y parte de la vida laboral pasa también por ahí. Parte de la vida laboral pasa por ahí, ¿sí? Entonces nosotros no podemos creer pues que hay unas cosas superfluas. Uh-huh. Que no son esenciales. Que no son esenciales. Eso hay que volver nuevamente. Por eso decía, la normatividad la tenemos que replantear. Uh-huh. Porque es claro, la ley que nos comentabas ahora, del 2009, la 1341, creo. Sí. Hay que volver a replantearla. Sí. Eso sí es un servicio esencial. Yo no quiero que de pronto los televidentes o oyentes o las personas que vinculan a este programa que de pronto crean que suena oportunismo. Yo creo que aquí todo este debate lo tenemos que llevar hacia una nueva constituyente. Aquí tenemos que replantear todo esto, porque hay una cantidad de anclaje normativo que lo permite. Claro, y todo ese anclaje normativo, profe, qué pena, tiene que ver también con lo que se nos metió en la Constitución del 91. Claro. El consenso de Washington entró por unos pequeños artículos, pero que terminó siendo la estructura del Estado. El papel de la banca, el papel de la planeación, todo está vinculado a eso. Sí, yo he dicho, y no creo que nos salgamos del tema, que la Constitución tiene un enunciado muy bonito, es un poema. Claro. Es un poema social, pero tiene unos artículos que desarrollan lo contrario. Tiene un choque. Sí. Y que ese debate tenemos que darlo. Hay que darlo. Exacto. Por eso digo, este debate, esta lucha tiene un trasfondo estructural muy serio. Profe, para ir cerrando esta parte, porque vamos a tener otros programas para profundizar, vamos a esperar también las preguntas que una vez emita el programa, qué preguntas hay y volvemos a hacer sobre esas preguntas. Yo insisto, ¿quiénes se benefician? Si hay alguna idea de empresas, personas, quiénes conforman ese holding, quiénes están detrás, o si lo dejamos como pregunta para seguir indagando y traerlo a un próximo programa. Me gustaría que habláramos de eso específicamente. Cuando le ponemos nombre al robo, tal vez motivamos más. Es decir, ¿en qué sentido? Se trata de fulanito que se quedó con tanto, se va a quedar con tanto, etcétera. Que eso es... Sí, indudablemente será una denuncia que hay que acompañar. ¿Quiénes son y qué lucro pueden tener de esto? Uh-huh. En última instancia, detrás de esto lo que está es el capital financiero. Pero por supuesto. Pero tocaría la invitación y nos ponemos a disposición para indagar, para empezar a rastrear cuáles son las juntas directivas, quiénes las componen y de qué plata estamos hablando. E incluso cuánto dejaría de percibir Medellín cuando se tome esta decisión. Estamos hablando de billones que hacen parte del dinero para el desarrollo de los planes de desarrollo municipales, que implican bienestar social. Ya no vamos a tener bienestar por prestación de servicios y tampoco lo vamos a tener por vía de regalías o por vía de transferencias o por vía de las utilidades que deja EPM, porque ya no va a ser utilidad de EPM. No va a darlo, es que no va. Serán utilidades del holding que va a estar en Panamá. Y van a parar a otros. A seguir trabajando para otros y para los bancos. Profe, muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias. ¿Algún mensaje de cierre? No, que me sorprende mucho esto y veo aquí el ánimo aquí de los estudiantes y me sorprende la emisora del Poli, que me parece que es importante y que nos permita venir a estos espacios.
Profesor, vamos a seguir abriendo los espacios. Muchas No gracias. tenemos otra. Muchas gracias. Unir fuerzas y avanzar. Muchas gracias. Profe, gracias a usted y a quienes nos escuchan y nos siguen, nos estaremos encontrando en otra oportunidad para profundizar los temas que quedaron pendientes de esta discusión, pero también otros problemas de ciudad en Cavilando la Calle.